Pues gloria a Dios, Dios es bueno. Y pues por ahí ya que empezamos alabando, Padre, ponemos en tus manos este estudio, háblanos y muéstranos, Señor, tu manera. Queremos hacer a un lado la nuestra, Señor. Queremos abrazar tu palabra, Señor, esta noche y cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues gloria a Dios. Pues vamos a empezar por ahí. Gracias por ahí a todos los que enviaron su tarea. Y pues vamos a empezar precisamente poniendo la base de la clase, que fue la que cerramos la clase pasada. Veíamos en una de las tareas cómo debe responder la iglesia a una cultura que cambia tan rápidamente. Como contexto, hay personas que dicen que cuando la iglesia se adapta a la cultura, dicen que la iglesia se está volviendo mundana. Y queremos poner el énfasis en la diferencia de lo que en sí hace mundana a una iglesia y lo que no la hace, buscando llegar a una conclusión de qué cosas podemos abrazar como iglesia en estos tiempos para predicar un mensaje que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy, y que es el mismo por el cual Dios lleva salvación. Y pues por ahí me gustaría ver primero voluntarios y después voluntariamente a fuerzas. Y pues bueno, gracias a todos los que enviaron sus tareas, por ahí tienen ya su participación anotada. Como me gusta mucho el amor y la gracia como mi pastor Miguel, de todos modos, a los que no la han enviado tienen hasta medianoche para enviarla y que les valga. Que les valga la puntuación, no que les valga enviarla, aclarando. Pues bueno, voluntarios por ahí que quieran primero empezar a decirme qué les pareció el podcast, qué fue lo que más les llamó la atención y con qué se quedan. Si cambió su idea de lo que tenían pensado como mundano o no. Entonces, primer voluntario por ahí que se anime. Yo, Margarita. Adelante, Margarita. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pues sí me sirvió bastante el video que usted nos envió porque en mi caso yo sí tenía una idea errónea sobre lo mundano. Entonces me aclaró muchas dudas y de lo que capté fue de que pues sí, en nuestra era actual todavía hay iglesias donde se hacen distinción de personas de diferentes clases sociales. Sí, me ha tocado ver, ¿verdad? Y pues eso no es lo correcto, porque entonces no están con una visión respecto a lo que Jesús nos enseñaba en su palabra. Sí, que él no hacía distinción de clases ni de personas. Eso fue lo que yo aprendí, pastor. Súper, pues muchísimas gracias, Margarita. Por ahí vi que también levantó la mano Candy. Adelante, Candy. Buenas noches, pastor. Sí, pues para mí también me abrió mucho el entendimiento, sobre todo el saber que una iglesia, pues a pesar de que hay se me fue, fundamentos establecidos, lo más importante no es lo externo, ¿no? Lo que se ve, sino lo interno. Entonces, también tenía mucha idea de que si ponían luces o que si no sé, a veces con algunas alabanzas gritaban o predicaban así más fuerte, pues eso no era de Dios, ¿no? Y resulta que muchas veces evaluamos a la iglesia como lo hace el mundo, ¿no? O sea, la forma en como el mundo ve, tanto de las personas, tanto en nuestro vestir como en nuestro actuar, ¿no? Entonces,
pues me abrió mucho mi entendimiento, sino que nosotros como iglesia tenemos que amoldarnos a lo que está sucediendo, pero nunca perder los estatutos o lo que está establecido bíblicamente y lo que Jesús pide de nosotros en nuestra fe, ¿no? Entonces, siempre buscar primero el reino de Dios, que es lo más importante, y no buscar lo externo, que pues es lo que muchas veces llama la atención, que es el aplauso, el reconocimiento o todo lo que se haga, ¿no? Por fuera. Gracias, pastor. ¿Alguien por ahí más que quiera participar diciendo, pues, qué fue lo que más le llamó la atención? Yo, ¿Cambió pues, algo su manera de pensar? Adelante, Yo. adelante. bueno, a mí me llamó mucho la atención en una frase que dijo que la iglesia mundana no es la que amolda su forma al mundo, sino aquella que altera sus ingredientes con valores de la cultura secular. Y lo que dijo la primera hermana que participó, que dijo que en una iglesia no debemos de fijarnos en la vestimenta, ¿verdad? Como que esta sí es de buena posición y eso, sino que ya en clases anteriores hemos visto que debemos de cuidar nuestra vestimenta al acudir a la iglesia, ¿verdad? Pero no hacer la distinción por la manera de vestir o por el carro que nosotros veamos que lleva, sino que eso no es como debemos de actuar. Excelente, me gustó mucho con lo que comenzaste, porque eso es algo clave. Adelante por ahí, Alicia, veo que tienes la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, voy a tratar de no repetir lo que han comentado mis compañeras. Sumamente interesante, definitivo el podcast. Hubo 4 cosas que me llamaron mucho la atención. Uno fue Pablo. Cuando leí cómo Pablo tenía toda esa entrega y esa visión de él mismo, como decía, ¿verdad? Si estoy con un judío, pues es como si yo fuera judío. Si estoy con alguien que no va con la ley, es como si yo no fuera con la ley. O sea, él adecuaba, no su mensaje, porque el mensaje siempre era respetado, él siempre manejó lo que es sana doctrina, sino la forma en que daba ese mensaje. Y ahí vamos a lo interno, que es eso, esa doctrina, eso que debemos de respetar como ingredientes, lo que es el credo, las convicciones, los valores, todo eso que maneja una iglesia, que eso hay que respetarlo y nunca cambiarlo. Pero ¿cómo nos podemos adecuar a un contexto que va cambiando con el tiempo? La palabra de Dios no cambia, nunca va a cambiar, pero el contexto sí. Entonces, como el ejemplo que daban ahí, si voy a China, pues tengo que llevar la palabra, pero hablar mandarín, si no, ¿cómo me voy a dar a entender? ¿Verdad? Fíjese que mi experiencia, toda mi vida estuve con mi familia católica, en una iglesia católica, y la primera iglesia cristiana, pues es esta, Agua Viva, a la que pertenezco. Y me llamó mucho la atención cuando yo llegué a ella, lo que era la alabanza, la forma en que daba su prédica el pastor, cómo había varios líderes y todos participaban, la entrega de todas las personas, y creo que eso es la parte interna básica de la iglesia, ¿verdad? Y como decía, otra cosa que me llamó mucho la atención, dice, por fuera la iglesia debe ser entendible, digerible, en lo posible atractiva al mundo, pero por dentro hay que vivir los ingredientes de la cruz con integridad bíblica. Pues eso fue lo que me llamó mucho la atención. Gloria a Dios, muy bien. ¿Alguien más por ahí que quiera participar? Yo, Pepe. Adelante, adelante, Guillermo. Bueno, pues yo prácticamente se habla de la iglesia mundana. Pues aquí yo entendí que ahora sí la iglesia mundana quiere hacer y deshacer la voluntad de Dios. Ellos no quieren llevar nada de estatutos, ellos prefieren llevar sus pecados estando en el mundo, sabiendo que el mundo son atraídos por la avaricia,
el dinero, son egoístas con ellos mismos. Y esa avaricia, ese dinero, pues es el mundo que ellos viven y ese no va a ser eterno para ellos. Nosotros sabemos que lo que es eterno es seguir a Cristo. Sería todo, Pepe. Eso es mi... Excelente. ¿Alguien más por ahí que quiera participar con algo que les haya llamado la atención? Yo. Adelante. Dice, la iglesia espiritual y los cristianos espirituales buscan primero el reino de Dios y no viven para conseguir dinero, fama y poder. Los considera herramientas y no son aspiraciones de su corazón. Son añadiduras que debemos conquistar sin dejarnos conquistar por ellas. O sea, tampoco eso se debe ver como algo que sea primordial, sino que eso viene de estar haciendo la voluntad de Dios y simplemente como herramientas para extender el reino de Dios, no son cosas personales. Otra cosa es la iglesia espiritual y no mundana, no vive para sí, está sirviendo a la comunidad, haciendo una diferencia con los samaritanos, los leprosos de este mundo, que pues todos venimos de ahí, pues hasta que fuimos alcanzados por el Señor. Amén. Muy bien, me gustó mucho esa última. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿O se acabaron los valientes? Ya. Bueno, no, o sea, nada más como así para, la verdad estoy totalmente de acuerdo en todo lo que han comentado mis compañeros y pues sí llamó mucho mi atención eso, o sea, que o sea, en el podcast comentaba la iglesia mundana es la que hace se podría decir que las mismas cosas que el mundo también ofrece. Y en el podcast mencionaba esos 3 valores que o sea, quizá hay muchos más, pero o sea, mencionaba esos 3 puntos y decía, o sea, es lo mismo que se hace en el mundo también. Y a veces pues se tiene como que ese concepto erróneo de lo que es una iglesia mundana, porque se va más por lo exterior, como comentaban, o sea, por cómo se visten, por qué canciones se cantan y cosas exteriores, pero tiene que ver más con la esencia de la iglesia, con sus convicciones y eso fue algo que también pues me llamó a mí mucho la atención. Muy bien, Karen. ¿Alguien más antes de que terminemos? Doña Itza. La señora Itza si quiere primero. Bueno, pues todo lo que se ha visto y se ha comentado, ¿verdad? Yo al final del trabajo le puse que pues daba gracias a Dios porque estábamos en una iglesia que no era mundana, que todas las cosas que se han visto aquí de lo que es una verdadera iglesia de Cristo, pues es la que vivimos ahí en Agua Viva. Y vemos que ahí no hay diferencias, que a lo mejor no falta alguna persona que podría hacer algún frijolito, ¿verdad? Ahí pero en sí, lo que es la iglesia donde nos congregamos, pues es una iglesia donde hay la sana doctrina, que no hay eso de que te fijes en las cosas de cómo vienes, quién eres, y pues en todos los años que he estado, pues se ve. Yo me acuerdo cuando entraba un señor que olía bien feo y se sentaba mero enfrente. Y y ahí estaba uno y no había quien que sáquenlo o que me quito de aquí por no leer. Y luego con el tiempo vimos cómo ese hombre fue cambiando. Ya iba que no olía, ya iba mejor cambiar, con mejor ropa,
Y pues después de la pandemia yo ya no lo he vuelto a ver, pero no sé, pero eso a mí me llamaba mucho la atención porque pues vemos el amor, el servicio y la misericordia dentro de nuestra iglesia, lo mismo pues allá con ustedes, ¿verdad? Allá en Altamira y donde hemos ido a visitar las iglesias hijas que hemos ido y vemos pues que el amor de Dios es el que reina sobre todas las cosas. Y pues, como te digo, gracias Señor, porque pues no es una iglesia que sea mundana, pero sí que es una iglesia que se ha adaptado al mundo en que vivimos. Y que eso pues ha traído a jóvenes, vemos el ministerio de jóvenes y pues vemos cómo muchachos, ¿verdad? Entregados a Dios y ahorita cómo vemos tanta la juventud así tan descarriada que está, ¿verdad? Y pues esperamos que esos jóvenes traigan más jóvenes todavía a los pies de Cristo y pues nosotros también, ¿verdad? Como enviados también. Amén, muy bien. Por ahí creo que Rox había abierto también su micrófono. Adelante. Sí, gracias. Pues yo estaba pensando porque la verdad el título me causó conflicto, o sea, en mi mente. Sí, dije yo, ¿cómo la iglesia se debe de amoldar al mundo? O sea, como que no lo entendía. Y cuando escuché el podcast, me di cuenta que Jesús hizo lo mismo, o sea, que Jesús no se o sea, Jesús no, había como religiosos que decían cómo se tenían que hacer las cosas y Jesús vino y rompió con todo eso. Jesús se sentaba con los pecadores, Jesús iba a la casa de las personas, Jesús hizo lo que los demás no hacían. Jesús sanaba a personas en el día de reposo, cosas así, y él decía que todo lo hacía por Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. También en el ejemplo del samaritano, me acuerdo que había un sacerdote que no se podía acercar, pero tenías que ayudar al prójimo. Entonces, creo que la iglesia sí debe de irse renovando de generación en generación, y si la iglesia no se renovara, no hubiera trascendido como ha trascendido. Creo que eso ha sido, o sea, el evangelio la palabra de Dios es Jesús y está viva, y eso es lo que ha trascendido, y Jesús nos dio el ejemplo, porque él cambió las cosas como lo veían los religiosos. Nosotros también debemos de pensar de esa manera, no renovar nuestros pensamientos a cómo Dios piensa. Y si queremos alcanzar a las personas de esta generación, tenemos que buscar estrategias conforme a la cultura que está llevando a esta generación. Como las personas que ahorita hacen TikToks o en el Instagram comparten información. Si nosotros pensáramos que no debemos de usar la tecnología, no alcanzaríamos almas por medio de esas redes sociales que hay ahora. Y yo creo que yo misma pensé, Rox, ¿por qué pensabas que la iglesia no tenía que transformarse? Porque en el podcast mencionaba que hay iglesias en las que te dicen qué vestimenta usar, pero pues pienso, decía el señor del podcast, no solo usando traje y corbata es la manera correcta. Y yo pensaba, ni Jesús usaba traje y corbata. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que solo de esa manera se tenía que vestir la gente? Cuando Jesús no lo hacía, o sea, no era lo que se usaba. Y creo que, como decía en el podcast, los extremos son malos. Uno no puede volverse completamente, o sea, uno no puede vivir como, o sea, Dios nos trae libertad, pero no para libertinaje. Entonces tenemos que tener los fundamentos claros, como en el ejemplo del pastel. Jesús nos mandó la palabra y sobre eso tenemos que basar la iglesia, pero pues la presentación de la iglesia es diferente en cada cultura. Yo he escuchado un podcast de unas chicas que decían que a veces uno va a una iglesia y no te sientes tan cómodo, pero luego vas a otra y en esa tienes afines. Y yo no entendí tampoco eso, pero ahorita con
con el podcast lo entendí. Dije, sí hay personas a las que eres más afín y pues ahí es donde debes de estar. Y me gustó lo de la iglesia debe de ser conocida por su amor y por su servicio a la comunidad. Si nosotros estamos en nuestra iglesia y los vecinos de alrededor y las personas que están a nuestro alrededor no nos conocen por nuestro amor y nuestra misericordia y nuestro servicio, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Debemos de ser conocidos todos por nuestra sonrisa, por nuestro servicio, por nuestra forma de ser con los demás, por cómo nos comportamos con los vecinos y nuestro alrededor. Y esa es una verdadera iglesia espiritual, sin importar si tiene luces o no, sin importar las canciones que pongan, siempre y cuando glorifiquemos a Dios. Y eso es todo. Pues gloria a Dios. Quería que se escucharan todos ustedes y se retroalimentaran. Pero en conclusión, o sea, lo mundano no es lo que nosotros mismos dictamos, sino mundano es ir en contra del pensamiento de Dios, de su voluntad expresada a través de su palabra. No tiene que ver con las épocas. Antes en las iglesias, ahora sí que bautistas no se permitía la guitarra eléctrica, no se permitían la batería, eran consideradas como cosas del diablo, ¿me doy a entender? Y después las empezaron a usar. Asimismo, también, o sea, las luces, pues piensan y dicen, no, pues es un antro o algo por el estilo, ¿me doy a entender? Y juzgamos o dictaminamos, pero igual, o sea, muchos a lo mejor no nos gusta el reggaetón y más el reggaetón cristiano o el trap, pero a final de cuentas yo he escuchado letras que hablan la verdad bíblica de Dios como las de Redimido, y ese es el lenguaje que están hablando los jóvenes, ¿me explico? Pero él está usando eso como una herramienta para transmitir el mensaje, pero sí, pero transmite el mensaje. Entonces, a lo mejor a algunos de nosotros no nos gustará la forma, pero no porque no nos guste la forma quiere decir que está mal y que es pecado. Entonces tenemos que nosotros tener muchísimo cuidado porque tú vas ahora sí, y hay muchísimos jóvenes ahí. Entonces tenemos que entender que lo mundano verdaderamente va con las intenciones de nuestro corazón que van en contra de la palabra de Dios, más que alguna otra cosa o alguna otra cuestión. Y que indudablemente que una mujer entre con velo a la iglesia no la va a hacer más santa, ¿me explico? Ni mucho menos, ni la forma de vestir, ni nada. Tenemos que cuidar todas esas cosas y pues buscar ahora sí que Dios nos cambie la perspectiva para que podamos nosotros con las herramientas que Dios nos da hoy poder transmitir el mensaje. Te voy a decir a esto. Estaba leyendo un libro y en el libro el pastor decía que había ido a otra iglesia y que en la otra iglesia en Estados Unidos que estaba un pastor que era su héroe de fe. Y que él estaba muy emocionado porque lo habían invitado a predicar a esa iglesia. Y entonces él va a predicar a esa iglesia que era una iglesia muy grande, pero cuando llega a la iglesia estaba a la mitad. Y cuando él llega, él se saca de onda y dice, ¿cómo es posible que la iglesia no esté llena si está este pastor ahí? Y era su héroe. Y entonces él ya iba a empezar a juzgar, pero él sintió de parte de Dios como que, la iglesia no está apoyando a su pastor y su pastor es genial. Y entonces él sintió de parte de Dios que no era que la iglesia no estuviera apoyando a su pastor, sino que las personas que habían caminado con la visión del pastor ya no estaban. Y la iglesia no logró conectar con la siguiente generación. ¿Me doy a entender? Entonces, a tal grado que cuando él regresó, pues él regresó a su iglesia buscando
cambiar para poder conectar con la siguiente generación. Entonces Dios le dio una frase que yo creo que la pregunta es, ¿cómo te sentirías tú si te dijeran esa frase? La frase que Dios le dio y que él adoptó es, estoy dispuesto a sacrificar esta generación para ganar a la que viene. ¿Qué dirías tú si escucharas que el pastor Miguel dice eso, o que tu pastor dice eso? ¿Qué pensarías? Pueden decirlo, no pasa nada. Suena feo, ¿no? Así como, ¿cómo que me van a sacrificar? Pero dicen algo, decía el pastor, empezó el pastor a cambiar las alabanzas. Y a lo mejor estamos acostumbrados a las alabanzas más viejitas. Está alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y luego te ponen unas de esas que están ya más locochonas que le gustan a los jóvenes. Y tú estás en la iglesia y se está volviendo mundana mi iglesia. Pero luego él decía, yo ya les dije a las personas grandes, pues bueno, ya nosotros disfrutamos de las alabanzas que nos gustaban 30 años. ¿Por qué no dejamos que ahora lo disfruten nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Cuántas veces no van a la iglesia, pero ellos no logran conectar y no logran disfrutar ni logran amar? ¿Sí me doy a entender? Y luego ahí va la otra. ¿Qué le gustaría? Ahora sí que, exacto, lo correcto es como comenta Ceci, conectar ambas, pero a veces estamos cerrados a no hacerlo y tenemos que empezar a abrirnos a hacerlo, porque luego viene la siguiente pregunta que decía, ¿no disfrutaría lo máximo un padre o un abuelo que ver a sus hijos y a sus nietos alabar a Dios y conectar con Dios? Y empezó ahí el proceso del cambio dentro de la iglesia. Y luego él decía, no, vamos a tener también unas reuniones especiales donde vamos obviamente a conectar nosotros y a seguir disfrutando. Pero son el tipo de cambios. Como comentaba doña Itza, gracias a Dios que en nuestra iglesia Agua Viva pues se ha empezado a hacer, pero hubo un momento donde la gente pensaba a lo mejor que el volumen de las alabanzas que normalmente, bueno, en nuestra iglesia casi hay muchos grupos de alabanza de jóvenes que tocan aún en domingo. Pero al principio para algunas personas pudo manifestar un cambio, ¿me doy a entender? O una cierta incomodidad. Entonces nosotros tenemos que estar ahora sí que abiertos a eso. Gracias a Dios, como decimos, ya en nuestra iglesia tenemos también las pantallas que nos permiten comunicar la alabanza de una manera más eficaz. Ese es el punto. La iglesia no tiene que cerrarse a los cambios que este mundo está experimentando, ni en la música, ni en la tecnología, ni en nada de eso, sino que, como decía el podcast, lo importante es que no se toquen los ingredientes del pastel, que es la palabra de Dios. Y todo lo demás que va avanzando nos permite poder transmitir el mensaje de una manera más clara. De eso es, a final de cuentas, de lo que se trata. ¿Me explico? Y no que lo que se va avanzando en este mundo en cuanto a cultura, en cuanto a tecnología, pues que no cambie. Es como cuando había muchos pastores. Yo conozco pastores que muchas veces a su iglesia prohibían usar las redes sociales o el Facebook. ¿Me explico? Aún hoy en día. Y viene la pandemia. Y entonces ya el Facebook dejó de ser del diablo. Ahora todos conéctense al Facebook para que podamos ver la palabra de Dios. ¿Me explico? Y igual, eso sigue avanzando como ahorita. O sea, yo no sé, sinceramente yo tengo que aprender también ya cosas porque yo en el TikTok sinceramente no le sabía mucho, pero con los alumnos del instituto empezamos a que los alumnos empezaron a grabar creativamente mensajes de 1 minuto, a hacer como
pequeñas obras que tenían cierta mensaje, su testimonio en un minuto, y a través del TikTok a empezar a difundir la palabra. Porque pues ¿dónde vamos a encontrar? ¿Cuántos de aquí tienen adolescentes en sus casas y cuántos los ven pegados y ven que le están dando sweep up, que es para arriba, y puro TikTok y TikTok y TikTok y TikTok? Entonces, nosotros tenemos que, el mensaje no cambia, ¿me explicó? Pero la manera en que se está presentando va a cambiar. Y la iglesia se ha permanecido. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa Petros, piedra, y dice, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, hablando de él, y diciendo, y las puertas del Hades no permanecerán en contra de ella. O sea, la iglesia no ha dejado de existir, pero el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado. La iglesia empezó en casas, y hemos visto cómo ha habido muchas presentaciones, iglesias con estructuras góticas, iglesias hoy en día que parecen auditorios, me doy a entender. Igual la manera de vestir, los estilos de alabanza, antes eran, ahora sí que himnos, y ha ido cambiando todo. Pero al principio, indudablemente la misma iglesia o algunas secciones de la iglesia se resisten al cambio, ¿me doy a entender? Y hay que entender eso. No tiene nada que ver la santidad ni la mundanalidad con la tecnología, con la cultura, con las cosas que van avanzando. Otro ejemplo que te quiero decir, muchísimo tiempo dentro de la iglesia, la psicología fue condenada. O sea, ir al psicólogo fue tachado mal, ir al psiquiatra fue tratado mal, y juzgaban a la gente que iba a una consulta, ¿me explicó? O sea, es algo terrible porque ha habido casos de personas aún cristianas que llegaron a morir, ¿me doy a entender? Que cayeron en suicidio. Pero si a ti te duele el brazo o te duele la cabeza o te duele el estómago, tú puedes tomar una pastilla y oras y dices, oh Señor, que mi cuerpo reciba bien la pastilla. ¿Sabes tú que hay personas psicológicamente mal que no pueden dormir? ¿Tú sabes lo que le pasa a una persona que no puede dormir por días? ¿Por qué tú puedes tomar una pastilla para tu dolor de estómago y orar, pero ella no puede tomar una pastilla para lo que está sufriendo, que no puede dormir y orar? ¿Sí me voy a entender? Obviamente nosotros vamos a ministrar la palabra, vamos a orar por las personas, vamos a animarlas y vamos a llevarlas a Dios. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Exactamente. Aquí leo que dice, es una rama de la medicina. Solo para ir al psicólogo oramos exactamente lo que está poniendo. Pero durante muchísimo tiempo dentro de la iglesia se juzgaba y se condenaba eso. ¿Me doy a entender? Y tenemos que entender lo que por ahí está participando Ceci a través del chat. Tenemos que verdaderamente ver, porque nosotros hacíamos ver a las personas que iban al psicólogo mal y las juzgábamos y las condenábamos y las hacíamos las hacíamos ver como mundanos. ¿Me explicó? Obviamente hay que entender que están atendiendo un problema de salud, pero nosotros hacemos nuestra labor como iglesia. ¿Cuál es nuestra labor? Predicarles el evangelio. ¿Cuál es nuestra labor? Orar por ellos, que Dios los sane, que puedan seguir adelante. Entonces tenemos que entender que lo verdaderamente mundano no es eso. Lo verdaderamente mundano, como vimos, son las cosas que no agradan a Dios, que se esconden dentro de nuestro corazón. Lo verdaderamente mundano, amado, es cuando tú y yo las juzgábamos y las condenábamos. ¿Sí me voy a entender? Y tenemos que cuidar todas esas cosas y como iglesia ir avanzando. Pero bueno, vamos a salir de eso, y de todos modos cualquier persona que llegue a tener un comentario, alguna duda o demás, podemos comentarlo a través del WhatsApp. Pero bueno, ya salimos
de ese tema un poquito. Vamos a pasar a un subtema que se llama la iglesia en el camino equivocado. Bueno, mira, hay riesgos tremendos porque en todo el mundo había una base antes de que naciera la llamada palabra ética. Antes la palabra ética no existía. No era necesaria. ¿Por qué no era necesaria? Porque aunque la gente no fuera cristiana, los valores morales cristianos eran base dentro de la sociedad, a tal grado que aún dentro de los partidos políticos, antes era muy fuerte la derecha. ¿Por qué? Porque guardaba los valores. Pero el problema que la iglesia empezó a vivir dentro de este mundo, y fue cuando nació la ética, fue cuando esto desapareció, porque el mundo abandonó lo que antes indirectamente lo regía, que eran los valores que estaban basados en la palabra de Dios. Y eso desapareció cuando ya no hay una verdad absoluta, sino que ahora yo tengo mi verdad, pero doña Itza tiene su verdad. Y ahora se juzga a través de la ética, y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque eso empezó primero en el mundo. Ya tener dos verdades, pero ahora eso pasa a veces dentro de las iglesias y tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso es que a veces dentro de las iglesias hay a veces, cada gente tiene su idea. ¿Me doy a entender? En vez de que todos abracemos lo que rige la iglesia y lo que rige la vida de nosotros como cristianos, que es la palabra de Dios. La desaparición de la teología de la vida de la iglesia y la orquestación de esa desaparición por algunos de los líderes es difícil de pasar por alto hoy en día. Es difícil pasar por alto en el mundo evangélico, que indudablemente el cambio y el enfoque de tener en el centro a Dios ha desaparecido y se ha empezado a poner en el mismo centro al hombre. Y tenemos que tener cuidado porque indudablemente cuando eso pasa nosotros estamos adoptando la filosofía del mundo. Y la filosofía del mundo siempre va a poner en el centro las necesidades del hombre. Pero esas necesidades contrastan con la gran necesidad de Dios. Empezamos a predicar necesidades pues que son las importantes para nosotros. Y sacamos del centro la necesidad importante para Dios, que la necesidad importante para Dios indudablemente es que podamos ser reconciliados con Él. Es que podamos, ahora sí que, diría un predicador inglés que se llama Martin Lloyd Jones, el problema del hombre siempre ha sido el mismo. Alguien que me diga cuál ha sido el problema del hombre que es el mismo desde siempre. ¿Cuál crees que es el problema del hombre desde siempre? Sí, abre tu micrófono, solo te leí los labios. Pensando en voz alta, el pecado. Exacto. Y la respuesta siempre ha sido la misma. ¿Cuál? La respuesta al pecado, pues es la salvación, es Cristo. Es Jesús y es el evangelio. Y eso es lo que la iglesia tiene que predicar. Yo hablaba con los alumnos en la mañana que estoy impartiendo esta clase y le decía, ok, bueno, vamos a ver entonces qué tan mundanos somos nosotros. Creo que lo hicimos el otro día. ¿En qué se diferencia tu oración de la oración de un incrédulo? ¿Qué hora es diferente tú? Normalmente decimos, bueno, yo oro por mi familia. ¿Tú crees que un incrédulo no le pide a Dios por su familia si andan en malos pasos o andan medio malos, así? No, pues yo oro por mi trabajo.
¿Tú crees que un incrédulo no le pide a Dios por su trabajo? Tú le pides a Dios a lo mejor por salud, pero un incrédulo no le pedirá a Dios por salud. Pero lo que pasa es que indudablemente, por eso Romanos nos dice que necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado, porque nuestra manera de pensar está amoldada, a final de cuentas, a este mundo. ¿Por qué crees que aunque a veces la Biblia dice, no, pues pon la otra mejilla? O que te dice, oye, perdona 70 veces 7. ¿Cómo respondemos a veces? No, hombre, si la Biblia dice que sea manso, mas no menso. Pero porque a final de cuentas, esa es la manera de pensar que tenemos. Sí, pero yo creo que un incrédulo, no pide, dame trabajo, sino quiero un trabajo bien remunerado o que me paguen bien y no haga nada. Y yo creo que quienes estamos ya en esto, nuestra forma de orar ha cambiado, y lo digo por experiencia, porque oramos y oramos agradeciendo hasta por los errores que cometemos o por los malos ratos que pasamos, porque sabemos que por algo nos lo está mandando Dios, porque es para o reforzar nuestra fe o enderezar el camino que Él me está diciendo, hey, ahí te va un coscorrón, andas mal. Entonces, sí hay una diferencia en la manera de orar de un incrédulo y de nosotros que estamos ya en la palabra. Ese es el punto, que tiene que haberla. No tanto que no la haya, sino que tiene que haberla. O sea, y más aún allá. Porque dice la Biblia, no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. ¿Por qué pedimos mal? ¿Alguien sabe por qué dice? Bueno, yo pienso, Pepe, que porque, por ejemplo, no piden conforme a la voluntad de Dios. O sea, piden para sus propios intereses, para su propio Está interesante, beneficio. por ahí va. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice la Pues, palabra, Pepe, no oramos conforme ajá. a la palabra. No, y más que nada que piden cosas exteriores y no, o sea, que Dios les ponga un corazón puro, un corazón santo. Amén. A eso iba. ¿Me doy a entender? O sea, ¿a poco tú crees que o sea, pedimos, sí, un incrédulo pide parecerse más a Dios, pide amar su palabra, pide tener más amor para amar a la gente? Pide, o sea, sí me doy a entender. Por eso, y luego la Biblia te dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Tenemos que ver eso. Es precisamente eso, que podamos, el salmista, como decía Ceci, ponía de la voluntad de Dios, decía, el hacer tu voluntad, todo Dios me ha agradado, y yo quiero amar tu voluntad, yo quiero parecerme más a ti. Y una de las más grandes que a veces se nos pasa mucho como cristianos, la Biblia dice en Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, anhelan a Jesús. Y muchas veces nosotros, por las mismas aflicciones del mundo, muchas cosas, no pensamos mucho en el regreso de Jesús. Me explico, yo les decía a los de la mañana, ¿qué te levantas pensando normalmente en tus días? Sí me doy a entender. A veces, indudablemente, somos abrumados por todas las cosas que tenemos que hacer. Y ahí es donde tenemos que buscar poco a poco que Dios renueve nuestro entendimiento. Ojo, no significa que no puedas pedirle nada a Dios, sino como acabamos de ver en el TCD, la misma palabra te dice en Filipenses que presentemos delante de Dios todas nuestras necesidades, con toda súplica, con todo ruego, con toda acción de gracias. Y me gusta lo que dice al final, dice que Dios dice que el Dios de paz inundará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y eso me recuerda a lo que acabábamos de ver en el TCD. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Cómo estaba Ana cuando Elí la vio? Estaba rota,
estaba afligida, lloraba, pero Ana le presentó a Dios su necesidad. ¿Se acuerdan? Y ya que Elí le dijo, bueno, está bien, baja y que Dios te conteste. ¿Y cómo bajó Ana después de eso? ¿Alguien que se acuerde? Bajó feliz. Con gozo. Bajó con gozo. Y bajó y se puso a comer. Y luego, ¿cómo a veces hacemos tú y yo cuando decimos, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado, amor, que le digo, le voy a entregar las necesidades a Dios. Y voy y según yo se las entrego y bajo y yo, es que ni tengo hambre. Y, bueno, ¿se las entregué o no se las entregué? ¿Sí me doy a entender? Entonces nos presentamos, adoramos, le pedimos a Dios que queremos parecernos a Él. Como decía, Karen pone en nosotros cosas eternas, amor, mansedumbre, templanza. Señor, cumple tus propósitos en mi vida, como la palabra rema que le dio Dios al pastor Miguel. Yo quiero hacer todas las obras que tú tienes para mí que yo haga. Y después, como Ana, le presentamos a Dios nuestras necesidades, que seamos invadidos de su paz en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y después de eso, ¿qué hizo Ana? Yo le digo a la gente, Ana hizo la tarea y tuvo un bebé. No sé cuál sea tu necesidad, preséntasela a Dios, que su paz invada tu corazón y tu mente, pero haz tu tarea. La oración efectiva te lleva a la acción eficaz. O sea, no digamos, o sea, nada de que, Señor, dame un trabajo bien padre, no te levantaste temprano, no hiciste tus currículums, no oraste, no saliste a buscar trabajo. O sea, haz lo que te toca. ¿Sí me doy a entender? Hazlo humanamente posible y dejamos que Dios haga lo imposible. De eso es, a final de cuentas, de lo que se trata. Dios es tremendamente bueno. Dios es tremendamente bueno. Vamos a avanzar por ahí. Hay un problema grande dentro de la iglesia. Cuando hablo iglesia, acuérdate que hablo de la iglesia de Cristo. No, o sea, de la mayoría del cuerpo de Cristo iglesias, no hago referencia a esto como agua viva. Siempre que digo iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo, o cuando digo iglesia occidental, es a la iglesia de este lado del mundo. Y hay un punto que es crisis de identidad. En tanto que la iglesia sucumbe a las presiones culturales y sociales, no es de sorprendernos que los roles bíblicamente definidos y el contenido de la enseñanza ministerial deje de estar orientado a las escrituras y vaya más orientado a la cultura de este mundo. Habíamos visto hace unas semanas algo bien tremendo. La iglesia empezó siendo pequeña en el libro de los Hechos, era un puñado de personas. Pero un puñado de personas impactó todo Asia Menor, que era el mundo conocido. Y ahora somos poquitos o somos muchos. Antes eran poquitos e impactaban mucho. Ahora somos muchos, pero impactamos poquito. Y eso es porque a veces dentro de la misma iglesia existen crisis de identidad. Por eso es que a veces en redes sociales vemos cristianos que pueden ir a la iglesia y que están a favor del aborto. ¿Sí me doy a entender? Que están a final de cuentas a favor de la ideología de género. Ojo, no te estoy hablando que como iglesia tratemos mal y que agredamos a las personas. No. De eso no se trata. Nosotros predicamos la verdad de Dios en el amor de Dios. ¿Me doy a entender? Pero a veces dentro de la misma iglesia, porque aligeramos el evangelio. Mira, el evangelio no hay ni que aligerarlo ni que cargarlo, porque hay personas que predican el evangelio queriendo hacer sentir a las personas más pecadoras. Dios no necesita que tú le ayudes a hacer sentir a las personas más pecadoras. ¿Me explico? Ni tampoco necesita que tú le ayudes a que las personas no se ofendan con el mensaje.
Nosotros predicamos la verdad de Dios con el amor de Dios, pero como muchas veces quitamos el énfasis de la palabra y del mensaje, la identidad de la iglesia ya no es la que tiene que ser. Y tenemos que tener cuidado si nosotros estamos ministrando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que no hay mayor privilegio que podemos tener en esta tierra que poder servir a Dios ministrando la palabra en su iglesia. Desde un pastorado, desde líderes de célula, desde aún en tu propia familia. Entonces tenemos que tener cuidado y ser verdaderamente radicales. Lo acabamos de ver en el TCD. ¿Qué pasó con Elí y con sus hijos? O sea, él aligeró el evangelio hacia sus hijos y no los corrigió, y vemos cómo toda la consecuencia que le sobrevino, y sus hijos eran los futuros ministros. ¿Sí me doy a entender? Nosotros tenemos que tener cuidado porque obviamente se debe de amar a los hijos, pero cuando nosotros les estamos enseñando, a veces les aligeramos las cosas. Y a veces, muchas veces las aligeramos porque a veces sentimos una condenación hacia nosotros mismos, porque a lo mejor en otro tiempo nosotros nos equivocamos. Pero todos nos equivocamos, todos hemos pecado. Pero si nosotros nos hemos arrepentido y hemos buscado el día de hoy ser un ejemplo, aunque en otro tiempo a lo mejor no lo hayamos sido. Si nosotros tenemos que pedir perdón a nuestra familia y decir las cosas en las que nos equivocamos, hagámoslo, pero que eso no nos quite ahora sí que la libertad y la pauta para pastorear a nuestra familia, o para pastorear a nuestra célula, o para pastorear a nuestra iglesia, permitiendo cosas, porque empezamos a permitir una identidad en Cristo errónea hacia nuestra familia, hacia nuestros discípulos, hacia nuestra iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, pues que Dios nos ayude con eso. Que Dios nos ayude mucho, ahora sí que con eso. Mira, amado, el punto es este. Queremos ser capaces de enseñar las escrituras de un modo creativo. O sea, Dios no está peleado con la creatividad. Dios dio la creatividad al hombre. Dios es un Dios creativo. O sea, Él hizo los cielos, Él hizo las estrellas, Él hizo las mares, Él hizo las montañas. Dios es un Dios creativo. Y el gran reto como iglesia hoy en día es que podamos ser capaces de enseñar las escrituras de un modo creativo y de un modo relevante. Como hemos visto, o sea, un modo que sea atractivo para las personas. Ese es un reto. Que muestre, ahora sí que a la iglesia y a las personas, aún creativo y aún relevante, pero que pueda transmitirle a las personas que la Biblia es la norma de autoridad para la iglesia el día de hoy. No nuestras ideas. O sea, presentamos el mensaje de un manera creativo y de un modo relevante, pero transmitiendo la autoridad, que quien rige la iglesia es Dios, y la rige a través de su palabra, y que su palabra es una verdad absoluta, que como hemos visto fue escrita en un tiempo específico, a un pueblo específico, en una época específica, pero atendiendo necesidades específicas para esos tiempos, pero que es la palabra de Dios. Y por el puro hecho de ser la palabra de Dios, trasciende generaciones, trasciende pueblos y está vigente en estos tiempos. De eso es de lo que se trata, y que Dios nos dé la gracia para poder hacerlo de una manera creativa y de una manera relevante. De eso es de lo que se trata, amados. La autoridad bíblica es un concepto muy mal entendido en nuestro mundo contemporáneo, porque la pregunta
es algo a veces mal escrito, porque a veces la pregunta es, ¿cómo puedes creer en un libro escrito hace más de 2000 años? Muchísimas personas se hacen esa pregunta. Que tenga autoridad y relevancia el día de hoy. La respuesta es simple, es porque, sin lugar a dudas, su fuente no está en los profetas que la escribieron, ni está en los apóstoles, sino está en Dios. Porque, como sabemos, toda escritura es inspirada por Dios. Y eso nos brinda indudablemente la certeza de que está vigente. Por eso el apóstol Pablo escribió en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Este pasaje enseña no solo una alta perspectiva de la autoridad de las escrituras, sino también su suficiencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, amado, es suficiente para prepararte a ti y prepararme a mí para toda buena obra. Toda buena obra, como ya vimos, que es del corazón de Dios. La palabra de Dios es suficiente para poder instruirnos. La palabra de Dios es suficiente para poder corregirnos. La palabra de Dios es suficiente para poder perfeccionar al hombre. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso, amados. Mira, hay actividades primarias que como un líder, como un pastor de familia, como un pastor de iglesia, como un pastor de célula, tú y yo tenemos que atender. Y sin lugar a dudas, dentro de esas necesidades, ¿te acuerdas que dijimos cómo es un pastor? ¿Qué tiene que hacer un pastor? Son las siguientes. Sin lugar a dudas, la primera que tenemos que hacer es orar. Esa es la primera. Y me gusta porque ¿cómo oras tú? Y hay muchísimas maneras de orar. No solamente está. La Biblia te dice en Santiago, fervientemente oró Elías, y hay personas que oramos gritones, pero hay otros como Ana, que Ana ni podía hablar. Lo importante indudablemente está en el corazón. Pero aquí vamos a ver un ejemplo específico acerca de orar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Cómo debemos de orar como pastor en cualquier área que estemos desempeñando? Iglesia, células, familia. Me gusta porque dice en el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención por ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de Dios nuestro Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Cómo oras por tus hijos? ¿Cómo oras por tu célula? ¿Cómo oras por tu iglesia? Tenemos que aprender a orar como la Biblia lo externa en la mayoría de las ocasiones. O sea, Pablo decía, yo doy gracias por ustedes. Y no era que la iglesia fuera perfecta. Imagínate, en Gálatas Pablo decía, oh Dios mío, yo me imagino que a lo mejor hasta se arrancaba los pelos. Y decía, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y Pablo dice, siempre damos gracias por todos. O sea,
Yo a veces me río y les digo a los empleados de entre semana, ya me sacaron caras en la barba a ver cuánto falta para que me la saquen en la cabeza. Y se los digo bromeando. Pero el punto es que nosotros tenemos que orar por las personas con una actitud agradecida. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo decía, estando persuadido de esto, él decía, yo estoy convencido de que el que empezó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Por eso él podía orar con gozo. Porque aunque las personas se vean bien mal, o se ven bien perdidas, o tus hijos se ven bien apartados, nosotros oramos dando gracias, creyendo que el que empezó la buena obra la va a terminar, porque no depende, dice la Biblia en Romanos, no depende de quien quiere ni del que corre, dice, sino de quien Dios tiene misericordia. No importa, amado, qué tan destruida se ve tu vida o se ve mi vida. No importa qué tan destruida se ve nuestra familia. ¿Por qué? Porque el que empezó la obra es el mismo que la va a terminar y es Dios. Por eso podemos dar gracias por nuestra familia, por eso podemos dar gracias por nuestros discípulos. Aunque se vean, diría algunos, es que hay unos que se ven bien fritos, aunque se vean bien fritos. Damos gracias a Dios. Y me gusta porque más abajito en Filipenses 1, Pablo dice motivos por el que va a orar. Dice que él oraba desde el día que ellos habían empezado a tener una comunión con el evangelio hasta el día de hoy. Padre, yo te doy gracias porque un día tú le permitiste a doña Itza creer en ti y empezaste a producir en ella el querer como el hacer de buscarte. Y gracias porque yo oro que al día de hoy su fe pueda ir creciendo, su amor por ti pueda ir creciendo. Yo te pido que puedas atraer cada vez más a Noreli, Señor, que ella pueda verte, Señor, porque mientras ella pueda verte, ella va a ser transformada. Tu palabra dice, viendo como a través de un espejo, siendo transformados. Gracias, Dios, porque la obra que tú estás haciendo en Margarita no depende de Margarita. Tú no dejas las cosas a medias. Tú empezaste una obra en Margarita y tú la vas a perfeccionar. Pero yo oro que Margarita pueda tener una comunión continua contigo, que pueda tener una comunión con tu palabra, porque ahí es donde ella va a ser transformada. Y Pablo lo hacía, dice en otra parte de la Biblia, dice, yo hago eso, dice Pablo, haciendo menciones de todos ustedes en cada una de mis oraciones. O sea, Pablo no se cansaba. Todos los días oraba. Todos los días daba gracias por ellos. Y nosotros tenemos que aprender a hablar en fe. Las cosas que no son como si fuesen. Y tenemos que orar eso. Dios es bueno. Mira, voy a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 3, del 9 al 13. Del 9 a 13. Mira lo que dice en el 9. Dice, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver su rostro y que completemos lo que falta a su fe. Dice, ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino hacia ustedes y que Él los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos para con ustedes. Pero alcanzas a ver el corazón pastoral. Ese es el corazón pastoral. Ese mismo corazón de amor que tienes hacia tus hijos es el mismo corazón de amor que debemos de tener para nuestros discípulos, si somos los líderes, y para nuestras ovejas, si somos pastores. ¿Cómo oraba? Dice, oro, dice, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de Dios por ustedes.
sea, es el amor de Dios. Si te ha llamado a ti a liderar una iglesia o a liderar una célula o a liderar una red, es ese amor quien nos va a hacer levantarnos en la noche, quien nos va a hacer levantarnos en la mañana. No es como que ese matrimonio no entiende, ya hablé con él, ya lo ministré 10 veces, sino es el amor quien llena tu corazón y quien te lleva a bendecir sus vidas, a bendecir sus matrimonios, a bendecir sus hijos, a bendecir sus negocios. Padre, con todo mi corazón, yo te pido que les proveas un trabajo, que les abras puertas, que si son empresarios puedan cerrar negocios, que ellos puedan verte. Yo te pido que vuelvas el corazón de sus hijos hacia ellos, que les des gracias a sus hijos, que te goces al final. Yo sé que tú lo vas a hacer, Dios. Yo sé que tú estás trabajando. Es eso. Y me gusta porque ese amor es lo que dice en el 10, según oramos intensamente de día y de noche. ¿Por qué lo hacía? Porque los amaba. ¿Me voy a entender? Eso es una labor pastoral que tenemos que estar haciendo nosotros continuamente. Otra labor pastoral que tenemos que estar haciendo continuamente, sin lugar a dudas, es evangelizar. Hablaba con una persona en la mañana que me decía, Pepe, yo aligeré el evangelio. Y yo decía, ¿por qué? Y me decía, no, pues es que pasó esto. Y yo decía, no, eso no es aligerar el evangelio. Porque me decía, es que yo empecé mi célula, pero no ponía alabanzas porque quería que fuera rápida para que la gente no se hartara. Y yo decía, no te preocupes, no aligeraste el evangelio. Eso es una estructura. O sea, como estructura ponemos una alabanza, podemos poner 2 alabanzas. Si un día por el tiempo no pones alabanza, no te condenes. No pasa nada. ¿Me explicó? Pero yo hablaba, yo le decía, es como los hijos. Los hijos hacen lo que ven hacer a los papás y los hijos indudablemente se parecen, o sea, los discípulos se parecen a los líderes. Por eso a veces hay líderes que tienen una gracia, que hay células que les encanta adorar y a veces ponen 3, 5, 10, se les fue la célula adorando. Hay otros líderes que a lo mejor van a orar mucho y en su célula mucha oración. Y va a haber células que son muy evangelistas, que cada determinado tiempo siempre están haciendo evangelismos. Y esa es una de las cosas que como pastores tenemos que difundir, el evangelismo. Si vas a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de ustedes, pues nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Dice, con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor a ustedes. Wow. Para complementar, Primera de Tesalonicenses del versículo 9 al 10 dice lo siguiente. Pues ellos mismos cuentan acerca de ustedes, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra. Es algo tremendo porque más adelante Pablo les dice a los tesalonicenses que su fe se había extendido más allá de las ciudades y que la gente empezaba a hablar a tal grado que ya no era necesario que ellos predicaran. Nosotros tenemos que, como líderes y como pastores, poder capacitar a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo a nuestros discípulos para que ellos puedan evangelizar
a otras personas, a tal grado de que en Romanos Pablo les decía que su fe era conocida por todos y se había extendido a otros lugares. Sí, a través de evangelizar con las palabras, pero lo que impactaba a las otras ciudades eran las vidas transformadas de las personas. Por eso te habla del poder de Dios y del poder del Espíritu Santo, porque muchas veces evangelizamos con las palabras, pero nuestra conducta bloquea nuestras palabras. ¿Me doy a entender? Por eso nació el gran dicho que no es 100% correcto, pero que se entiende la esencia, que dice: predica el evangelio y si es necesario usa palabras. Ahí hablando de que llevemos una vida íntegra, que nuestra vida se vea el evangelio. Obviamente tenemos que predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque las personas se salvan a través de la predicación del evangelio, dice la Biblia. Pero el evangelio va con lo que hablábamos de la identidad, amado. El gran problema es cuando tú y yo hacemos a la gente repetir una oración y después de que la gente repite una oración, tú y yo les prometimos que son salvos. Cuando verdaderamente tenemos que aclararles que si creyeron en su corazón y lo declararon con su boca verdaderamente, ellos van a nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo ellos van a dar un fruto de arrepentimiento. Y ese fruto de arrepentimiento va a ser que van a empezar a buscar más de Dios y que van a dejar de vivir como ellos vivían para empezar a vivir una vida que glorifique a Dios. Yo hablaba con las personas predicando en Altamira y les decía: qué padre, amados, que fuimos a un encuentro y qué padre que tuvimos cambios radicales en el encuentro. Pero, amado, si tú y yo estamos conectados a la vid, tú y yo tenemos que seguir siendo transformados por Dios hoy en áreas en nuestras vidas que están mal y que necesitan parecerse más a Jesús, pero no podemos quedarnos estancados. Si estamos conectados a la vid, tú y yo vamos a seguir dando fruto. Si el fruto que tú y yo, ahorita estamos llevando la serie del libro de Santiago allá en Altamira, y hablábamos eso, o sea, el fruto tiene que ser continuo. ¿Me doy a entender? Lo que hablábamos hace semanas. No todo lo que parezca que está dando un fruto está sano. No todo lo que da un fruto está sano. No, lo voy a decir de esta manera. No todo lo que da un fruto permanece. Pero no todo lo que está... me estoy confundiendo. Déjame hacer la idea. Ya lo había mencionado. No sé si por ahí te acuerdas, Roxy y Fernando, lo comento varias veces en la iglesia. No todo lo que crece, perdón, no todo lo que crece está sano, pero todo lo que está sano crece. Lo voy a repetir. No todo lo que crece, que parece que creció, está sano, pero todo lo que está sano crece. Y ahora tú puedes decir: bueno, Pepe, pero entonces, si los dos crecen, ¿cuál es la diferencia? La palabra de Dios dice que Él se glorifica en que llevemos fruto, que llevemos mucho fruto, pero ahí viene la clave, que sea un fruto que permanece. No todo lo que crece está sano, pero todo lo que está sano crece. Y todo lo que crece sano permanece. ¿Sí me doy a entender? Pero lo que creció y no estaba sano, no permanece. Entonces, la obra de Dios en nuestra vida es continua. Él dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, uno de nuestros anhelos que decíamos, bueno, ¿cómo debemos de orar cada día? No así. Uno de nuestros anhelos es orar que Dios, a través del Espíritu Santo y de la palabra, siga conformando en nosotros la imagen y el carácter de Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo como cristianos. Nuestro anhelo como cristianos deben de ser dos para mí muy importantes. Uno, que podamos parecernos más a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere conformarnos a su imagen y su carácter, y el otro es que Cristo venga por nosotros. Esas son dos cosas que nuestro corazón aquí en la tierra tiene que anhelar. Entonces, tú y yo tenemos que
tener comunión con Dios y seguir dando un fruto. ¿Qué tiene que ser ese fruto? Pues que aquí en la tierra la gente pueda ver a Cristo a través de tu vida, a través de mi vida, a través de tu amor, a través de tu misericordia, a través de tu paciencia, a través de la piedad, no solamente a través de la palabra, porque por eso ya la gente no quiere creer, porque los cristianos a veces tristemente hablamos mucho y hacemos poco, y muchas veces lo que hablamos con nuestra palabra lo negamos con nuestras acciones. Y te vuelvo a decir, no te sientas condenado. Yo en algún tiempo lo llegué a hacer. Tuve que arrepentirme y volverme a Dios, y oramos que como generación hoy en día Dios podamos hacerlo todos, porque si lo hacemos va a pasar lo que la palabra de Dios dice. Nuestras buenas obras van a brillar delante de las vidas de las personas y las personas van a volver a creer. De eso es de lo que se trata. Por eso el evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. Porque la mayor obra del Espíritu Santo no es que nos caigamos. La mayor obra del Espíritu Santo no es que nuestras manos se muevan. Aún la mayor obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no es que hablemos en lenguas. La mayor obra del Espíritu Santo es santificarnos. Y santificarnos es que podamos parecernos más a Jesús. De eso es de lo que se trata. Pero bueno, vamos a avanzar. Como pastores tenemos que equipar a la iglesia, tenemos que equipar a nuestra célula, y como pastores de familia, tú y yo tenemos que equipar a nuestros hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 6 al 8, y con esto termino porque son 9:30 y no me gusta quitarles más del tiempo que tenemos destinado para la clase. Dice en equipar: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Y de manera que llegaron a ser un ejemplo ¿para quién? Para todos. Y Pablo le escribió a Timoteo, dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. No nada más debemos de predicar, tenemos que ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque si somos ejemplo para nuestros hijos, ¿crees que es más posible? ¿Cómo crees que sea más posible que tus hijos crean? Si eres un ejemplo de lo que les predicas o si no eres un ejemplo. Si somos un ejemplo. Igual hacia nuestros discípulos, y igual hacia las personas no creyentes que les prediquemos. Dice, de manera que han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes su fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos fueron equipados a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo y a través del ejemplo que le fue dado por su pastor, en este caso, Pablo. Y así tiene que ser hacia nuestra iglesia, así tiene que ser hasta nuestras células, así tiene que ser hacia nuestros hijos. Abrazando y creyendo que ¿cuántos de aquí no tienen hijos cristianos que ya después los ven ministrando ellos mismos a otras personas? ¿Cuántas veces no tenemos discípulos que ya los ves ahora a ellos ministrando? ¿Por qué? Porque han sido equipados por Dios a través de la palabra, del Espíritu y del ejemplo que les has dado. De eso es de lo que se trata, amados, y que podamos, por la gracia y la misericordia de Dios, ir creciendo en eso. De eso es de lo que se trata, y yo creo que si la identidad de la iglesia hoy en día es correcta y la iglesia tiene comunión con Dios, con la palabra, y es lo que dice ser iglesia, y da el fruto de buenas obras que como iglesia tenemos que hacer con amor,
y misericordia a las personas, indudablemente Dios va a obrar. Pues bueno, amados, me gustó mucho todo lo que participaron. Cualquier cosa todavía pueden enviar por el WhatsApp su resumen acerca de lo que escucharon del podcast y de lo que tiene que ser y hacer un pastor bíblicamente. Y pues vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Porque tú nos permites amarte y nos permites amar tu palabra, Señor. Y queremos recibir tu palabra con fe. Porque si la recibimos con fe, indudablemente nos va a ser de provecho. Te pedimos que tu palabra cambie nuestra manera de pensar. Y que haya cambiado nuestra manera de pensar, se refleje en que cambie nuestra manera de vivir. Y cambiar nuestra manera de vivir se refiere a que cambie la manera en que vamos a responder a ti ante las circunstancias que estamos pasando, sea abundancia, sea escasez, sea salud, sea enfermedad, sea en tiempos de unidad familiar tremenda, sea en tiempos de desunidad familiar, pero que nuestra respuesta hacia ti no cambie por una circunstancia. Que podamos serte fieles sin importar la circunstancia. Y que nuestra manera de responder hacia las personas no sea por las circunstancias, ni aún por quien sea la persona, sino que podamos responder con amor, con misericordia, con paciencia, sin importar la circunstancia y sin importar las personas. Y que la gente pueda verte en nuestra vida, ¿sí? Para que podamos instruir a las personas, sea una iglesia, sea una célula o sea nuestros hijos, a través de tu palabra, de tu espíritu y de nuestro ejemplo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Sale, amados, pues qué gusto verlos. Nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios.